gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo no me acompañan al libro de Hebreos? Vamos a continuar y a terminar la miniserie de Adviento que estuvimos estudiando estas últimas 4 semanas. Que ha sido como mi favorita, creo yo, de estos últimos, pues no sé, como 10 o 15 años hemos hecho series de Adviento y esta en particular Dios la ha usado para bendecirme y entender un poquito mejor la gloria de la encarnación. Y primero Dios, este mensaje, confío en el Señor que va a contribuir a iluminarnos un poco más y afirmar nuestra fe en la gloria de la persona de Cristo y de la obra que hizo por nosotros en la cruz. Les quiero pedir que me acompañen a orar. No sé si se escuche bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Vamos a orar. Señor, aunque no te vemos, sabemos que estás aquí con nosotros, porque tú eres fiel, porque cumples tus promesas y porque has prometido estar en medio de aquellos que se reúnen en tu nombre. Nosotros estamos aquí, Señor, un domingo más, reunidos en tu nombre, Jesús. Estamos buscando de ti. Eres tú, Señor, lo que nosotros queremos. Es tu persona, tu verdad. Son tus mandamientos. Es a ti, Señor, a quien nosotros queremos seguir y obedecer. Porque anhelamos estar contigo. ¿A dónde iremos si no es a ti? Yo te quiero pedir junto con mis hermanos que por medio de tu Espíritu nos ilumines. Ilumínanos con tu verdad. Que podamos verte de una manera más clara, para así confiar en ti de una manera más firme, que podamos disfrutarte, Señor, de una manera más profunda, para así obedecerte y honrarte y glorificarte de maneras más concretas y palpables, para que tú seas agradado y honrado a través de nuestras vidas, de nuestras familias, a través de nuestros hijos, a través de nosotros como iglesia, para gloria de tu nombre, porque solo tú mereces la honra y la gloria. En tu nombre te pedimos todo esto. Amén. Amén. Los rituales del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, le comunicaban con claridad a los israelitas una cosa en particular: que Dios es santo, que Dios es otro, que Dios es diferente a nosotros, que debido al problema de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, el hombre no puede presentarse delante de Dios como él quiere. No puede relacionarse con Él de cualquier forma. No puede acercarse de una manera ligera. Los israelitas, por medio de estar practicando año tras año los sacrificios, ellos entendían que
que para estar en buenos términos con Dios y gozar de su favor como su pueblo, necesitaban seguir de una manera estricta una serie de rituales. Esos rituales habían sido ordenados por Dios y se practicaban en un lugar que se llamaba el tabernáculo. Inicialmente el tabernáculo y posteriormente el templo. En estos rituales se derramaba sangre continuamente. Estos rituales eran desempeñados por los sacerdotes y cada ritual, cada ofrenda que se presentaba en el tabernáculo o posteriormente en el templo apuntaba en cierta manera a un gran ritual que los judíos llamaban el gran día, que era el día de la expiación. Ese ritual, el día de la expiación, por cierto, solo podía ser realizado por una persona del pueblo. Esa persona era el sumo sacerdote. Y ese sacrificio se realizaba siguiendo una serie de lineamientos bien estrictos y específicos, que si el sumo sacerdote no los seguía al pie de la letra, era castigado por Dios en el momento. Y ese castigo era la muerte. Nosotros como iglesia vivimos bajo el nuevo pacto. Ya no tenemos un sistema de sacrificios como los israelitas en el Antiguo Testamento. Pero es importante que recordemos que tú y yo nos estamos relacionando con el mismo Dios. El Dios que demandaba sangre diariamente y que mataba en el acto a aquellos que se acercaban de una manera inapropiada a Él. Es a ese Dios al que nosotros nos acercamos el día de hoy con libertad y con confianza. Y lo hacemos por una sola razón: por el sacrificio perfecto y definitivo que Cristo, el Dios encarnado, realizó en la cruz una vez para siempre. Es importante que nosotros como iglesia nunca olvidemos que solo nos podemos relacionar el día de hoy con Dios por Jesús. Solo nos podemos relacionar con Dios por Jesús. Solo podemos servirlo por Jesús. Solo podemos presentarle ofrendas que sean agradables a Él por medio de Jesús. Es fundamental que los que estamos en Cristo comprendamos en la mejor manera que podamos lo que Cristo logró por nosotros en ese madero, y que aprendamos a gloriarnos en ello, que aprendamos a confiar, a descansar, a apoyarnos en lo que Cristo hizo por nosotros, a fundamentar nuestras vidas en ello, para de esa manera poder servir y adorar al único Dios verdadero de una manera libre y apropiada y fiel con nuestra vida entera. Hoy, como les dije, vamos a terminar nuestra miniserie de Adviento y la vamos a terminar explorando precisamente esto: el sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz. Vamos a explorar lo que Él logró a nuestro favor por medio del derramamiento de su sangre en la cruz. Y esto lo haremos con el objetivo de que tú y yo aprendamos, que seamos recordados de lo que Él hizo, para que tú y yo seamos invitados y aprendamos a fundamentar nuestras vidas en la obra de Cristo, para así poder servirlo y adorarlo de una manera fiel y apropiada. La semana pasada vimos muy bien acerca de la necesidad que los pecadores tenemos de un sacerdote. El pastor Carlos nos sirvió muy bien ayudándonos a ver que nosotros necesitamos a alguien que interceda, por nosotros ante Dios, para que Él nos favorezca. Hoy vamos a ver la obra que ese sacerdote realiza por nosotros para que esa intercesión sea efectiva y que el favor y la bendición de Dios pueda invadir
y transformar nuestras vidas. Es lo que todos queremos, ¿verdad? Este pasaje, este mensaje lo vamos a ver de Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al 14. Lo vamos a ver en 2 puntos y he titulado el mensaje La encarnación y la sangre. La encarnación y la sangre. Y vamos a empezar aquí con el primer punto, que es la función profética del tabernáculo bajo el primer pacto. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llamaba el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo solo entra el sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote, una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que en el camino al lugar santísimo, aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puedan hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El autor de Hebreos lo primero que hace para mostrarnos el gran sacrificio que Cristo realizó en la cruz es que nos lleva a los rituales que se practicaban en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, para de ahí ilustrarnos la obra de Cristo en la cruz y ayudarnos a entender por qué el sacrificio de Cristo es superior a todos los demás sacrificios y definitivo. Este primer punto va a ser más teórico y va a funcionar hasta como una ilustración para nuestro segundo punto, en donde vamos a conectarlo con Cristo y con lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. El autor de Hebreos empieza diciéndonos que en el antiguo pacto había rituales diversos y un santuario terrenal donde se practicaban esos rituales. ¿Cómo se llamaba este santuario? El tabernáculo. Este tabernáculo era como una carpa que los israelitas armaban en medio de su campamento. Ustedes que están leyendo el libro de Éxodo, ya imagino que están familiarizados con esto, porque ahí en el libro de Éxodo es donde se habla y se describe de la institución del tabernáculo. Estaba en medio del campamento y básicamente el tabernáculo, esta tienda, estaba dividida en 2 partes. El lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraba un candelabro, una mesa con panes consagrados y el altar de incienso. Aquí el autor de Hebreos menciona el altar de incienso dentro del lugar santísimo, porque cuando presentaba el sumo sacerdote sacrificios en el día de la expiación, entraba con incienso al lugar santísimo. Era en este lugar y en el patio, o sea, fuera del tabernáculo y en el lugar santo, donde los israelitas continuamente realizaban sacrificios de sangre y ofrendas diversas.
Todos los días se practicaban sacrificios, tanto en la mañana como en la tarde. Eran rituales instituidos por Dios. Cuando el pueblo pecaba, los sacerdotes hacían sacrificios y en el día a día se presentaban, o sea, se hacían en el patio y se presentaban en el lugar santo. Todos estos sacrificios eran parte de su culto a Dios, de la adoración a Dios que él demandaba de los israelitas. Piensan en estos términos. El Señor era adorado continuamente en medio del pueblo de Israel por medio de ofrendas y sacrificios de sangre. Los israelitas entendían: Dios, nuestro creador, nuestro redentor, nuestro libertador, demanda ser adorado diariamente con sangre. Es el lugar santo. En el lugar santísimo se encontraba únicamente el arca del pacto, que era totalmente cubierta de oro. Como les dije, aquí en el pasaje se nos dice que también estaba el altar de incienso. ¿Por qué? Porque en el día de la expiación el sumo sacerdote entraba con incienso al lugar santísimo. Aquí, debido a que cada año ahí entraba en el día de la expiación, entraba con el incienso junto con los sacrificios de sangre que realizaba. Les voy a enseñar una fotografía bien rápido del tabernáculo que creo que nos va a ayudar a entender esto un poquito más. Miren, esta era la tienda del tabernáculo. Esto de aquí era el lugar santo. Aquí está el candelabro, la mesa de los panes consagrados y este es el altar de incienso. Aquí adentro es el lugar santísimo, era el lugar santísimo. Lo que había únicamente aquí era el arca del pacto. El altar de incienso, el sumo sacerdote entraba aquí, tomaba incienso y entraba con incienso cuando practicaba el sacrificio en el día de la expiación. En el arca del pacto, que estaba dentro del lugar santísimo, era una caja cubierta de oro, que adentro de esa caja estaba una muestra del maná, la vara de Aarón que reverdeció y principalmente las tablas de la ley de Moisés escritas por el dedo de Dios. Esa caja. Sobre el arca del pacto estaban unas esculturas de unos ángeles llamados querubines, los cuales daban sombra o medio cubrían la tapa del arca del pacto. Esta tapa tenía un nombre muy importante. Se llamaba el propiciatorio. Miren, vamos a ver una foto. Este era el arca del pacto. Aquí adentro estaban principalmente las tablas de la ley de Moisés. Aquí están los querubines y esta tapa de aquí se llamaba el propiciatorio. Algunas Biblias en inglés traducen el nombre de esa tapa como mercy seat. Esa era la tapa. Al lugar santísimo, como les dije ahorita, entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, para realizar sacrificios que expiaran el pecado del pueblo, que cubrieran, es lo que significa la palabra expiación, que cubrieran el pecado del pueblo, que removieran los pecados de los israelitas, para que estos fueran perdonados por su rebelión contra Dios, favorecidos y bendecidos por Él. Todo el culto del día de la expiación está en Levítico 16. Yo quiero animarte a que posteriormente tú lo leas. Y básicamente consistía en que el sumo sacerdote sacrificaba machos cabríos y becerros y entraba con mucha reverencia al lugar santísimo y traía y encendía el incienso. La razón por la que Dios le pidió al sumo sacerdote que encendiera el incienso
era para protegerlo. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo aparecía, se manifestaba la gloria de Dios de una manera palpable. La gloria de Dios se manifestaba sobre el propiciatorio. Ahí en la tablita esa, en la tapa, ahí se manifestaba la gloria de Dios de una manera palpable. Entonces el incienso servía para cubrir eso, de manera que el sumo sacerdote no viera directamente la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si la veía, moría. Después de prender el incienso, lo que el sumo sacerdote hacía era que la sangre de los sacrificios la tomaba y la derramaba sobre la tapa, sobre el propiciatorio. Y en el momento en que la sangre tocaba la tapa, era vertida sobre el propiciatorio, en ese momento se lograba algo. ¿Qué era lo que se lograba? La expiación por el pecado. En el momento en que la sangre tocaba la tapa, se lograba el perdón de los pecados del pueblo. Te voy a leer un versículo que está aquí en Levítico 17:11, que nos ayuda a ver esto un poquito mejor. Fíjate lo que dice. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se las he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. ¿Ok? Gracias al derramamiento de la sangre sobre el altar, los pecados del pueblo de Dios eran perdonados. Los pecados eran perdonados. Y gracias a ese sacrificio, la disposición de Dios para con el pueblo cambiaba. De una de maldición, de juicio y de rechazo, a una de salvación, de aceptación y de bendición. Contestemos rápidamente tú y yo esta pregunta. ¿Por qué era necesario este ritual para expiar el pecado de los israelitas? Recuerda conmigo lo que hemos visto en los mensajes anteriores. El Señor instituyó que el castigo del pecado o que el castigo de la rebeldía del ser humano fuera ¿qué? La muerte. Dios lo instituyó. Puesto que Dios es santo, puesto que Dios es completamente santo y puro y justo, su misma naturaleza demanda la muerte de los rebeldes. O pongámoslo así. Puesto que Dios es santo, su misma naturaleza demanda la sangre de aquellos que se rebelan contra Él, aun cuando estos pecan por ignorancia. Y Dios, en su amor por su pueblo, proveyó un sistema de sacrificios, para que este sistema de sacrificios lograra que Él mismo, en su amor, en su justicia y en su santidad, pudiera perdonar los pecados de su pueblo y darle su bendición. Este perdón, esta bendición se lograba, se hacía posible por la sangre de los animales que era derramada sobre el altar. Porque Dios, en su gran misericordia, estuvo dispuesto a aceptar temporal y proféticamente esa sangre sustitutoria de animales, para que las demandas de su ley fueran satisfechas y Él en su justicia pudiera extender misericordia a los que ama. Piénsalo así, mira. Cuando Dios se presentaba en el lugar santísimo, manifestaba su gloria sobre el propiciatorio. Y en ese momento que se sentaba sobre el propiciatorio, veía la ley que Él mismo instituyó para bien del pueblo que estaba adentro de la caja. Y no solo veía la ley, sino que veía al sumo sacerdote, que era el representante del pueblo. Y en ese momento Dios, pongámoslo así, estaba consciente de dos cosas: de su ley santa
y de la desobediencia que el pueblo había cometido en contra de su ley santa. Por lo tanto, lo que sucedía era que su ira se incendiaba, se levantaba la ira de Dios. Y en el momento en que el sacerdote derramaba la sangre sobre el propiciatorio, esa sangre cubría la ley. En pocas palabras, cubría la rebeldía del pueblo. Y por lo tanto, la ira de Dios era apaciguada y podía perdonar al pueblo y bendecirlo. La sangre del sacrificio expiaba el pecado. La sangre del sacrificio cubría el pecado. La sangre del sacrificio propiciaba, apaciguaba la ira de Dios y lograba que el pueblo fuera perdonado por Dios y bendecido por Él. Mira lo que dice Hebreos 9:22. La última parte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La única forma en que el pueblo de Israel, amado por Dios, podía ser perdonado por su rebeldía era por el derramamiento de sangre. Después de decirnos esto, en los últimos versículos de esta sección, el autor de Hebreos enseña que estos rituales y el tabernáculo en sí tenían una función temporal y principalmente profética. Es decir, que tanto el tabernáculo como los rituales anunciaban o apuntaban a lo que sucedería con la venida de Cristo al mundo. Básicamente dice que el tabernáculo y los rituales que sucedían en él apuntaban a que la presencia de Dios estaba restringida para el pueblo. El hombre común, como nosotros, el hombre común, como tú y como yo, tenía restringido el acceso a la presencia de Dios. No podía entrar a la presencia de Dios, solamente uno. ¿Y cuándo? Una vez al año, por medio de sangre que presentaba por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. El acceso a la presencia de Dios estaba restringido y por lo tanto el pueblo no se podía relacionar con él. Todas estas ofrendas y sacrificios que se presentaban eran solamente como reglamentos externos, rituales que traían una purificación externa, que sí perdonaban, limpiaban externamente los pecados del hombre, pero que no lo cambiaban. Utilizando el lenguaje del texto, no lo hacían perfecto en su conciencia, sino que solamente cumplían una función temporal en el antiguo pacto. Y estaban anunciando hasta que llegara el nuevo pacto. Y lo dice el pasaje de una manera bien bella, hasta que llegara el tiempo de reformar las cosas, que serían reformadas ¿por quién? Por Cristo Jesús. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La sangre de Cristo asegura la redención eterna de sus escogidos. Velo conmigo ahí en el versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote. Me encanta cómo empieza este pasaje. Dice, pero cuando Cristo apareció, cuando el Hijo de Dios vino al mundo y se encarnó, como vimos en el primer mensaje de la serie, cuando Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, cuando Jesús llegó a traer el nuevo pacto, cuando apareció aquel que es el Cristo. Y te voy a leer un párrafo que armé complementado con una definición que la iglesia escribió en el 451, que se llama la definición de Calcedonia. Fíjate lo que dice.
Cuando el Cristo apareció, aquel que es perfecto en deidad, pero no solo perfecto en deidad, sino perfecto en humanidad. El verdadero Dios y verdadero hombre, cosustancial con el Padre, que era de la misma sustancia con el Padre, de acuerdo a su deidad, y consustancial con nosotros, de acuerdo a su humanidad, con la misma sustancia que nosotros, con carne y con sangre. Cuando apareció esta persona única, gloriosa, la única y sola persona con dos naturalezas. Ese era Cristo, una sola persona con dos naturalezas, una divina y una humana. Y estas naturalezas eran inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Cuando apareció el unigénito Hijo de Dios, cuando vino al mundo, eso es lo que celebramos en Navidad, el unigénito Dios que fue engendrado desde la eternidad. Esta persona gloriosa y única fungió como nuestro sumo sacerdote. A eso vino Jesús. Lee conmigo el pasaje completo, versículos 11 y 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre. Entró al lugar santísimo no de esta creación, al lugar santísimo verdadero. ¿Cuántas veces? Una vez para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo o asegurando que la redención eterna. Pongámoslo así, miren. Si todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al día de la expiación, el día de la expiación era solamente la sombra del sacrificio de Jesús en la cruz. Aquí en este pasaje se nos está ilustrando el sacrificio de Jesús en la cruz con la función que ejercía el sumo sacerdote en el día de la expiación. Y se nos dice que así como entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a derramar sangre sobre el propiciatorio para expiar, cubrir el pecado del pueblo, que así Jesús entró al verdadero lugar santísimo. ¿A dónde? A la presencia de Dios en el cielo. No con sangre de animales, sino que llevaba su propia sangre. Llevando ahí su propia sangre. Cuando Cristo estaba en la cruz, eso estaba sucediendo. Estaba llevando su propia sangre ante el Padre y derramó esa sangre sobre el verdadero propiciatorio. ¿Para qué? Para que el pecado de su pueblo fuera cubierto de una manera definitiva. Para que el pecado de todos sus escogidos fuera expiado, para que la ira del Dios Santo en contra de toda la rebeldía de su pueblo fuera apaciguada. Considerémoslo así. En el momento, este es el corazón del Evangelio, en el momento en que Cristo entró al lugar santísimo celestial y derramó su sangre sobre ese propiciatorio verdadero, ahí en ese momento se logró algo. ¿Qué se logró? La redención eterna de su pueblo. Se aseguró la redención eterna de su pueblo. La palabra redención significa comprar de regreso, recuperar. Significa rescatar. Con esto el Padre como que nos está enseñando que a través del sacrificio de Cristo, Él como que recuperó lo que es suyo.
En pocas palabras, rescató del pecado y de la muerte las vidas, las almas de cada uno de sus escogidos. Y nos recuperó, y nos rescató o nos redimió para siempre. Es lo que dice el pasaje. Nos redimió para siempre. Nos rescató, nos arrancó de las manos del pecado y del diablo para siempre. Y piénsalo así, mira, lo que Dios toma para sí mismo, hermanos, nadie se lo puede quitar, porque no hay nadie como Él. Es por eso que la redención que Cristo logró es eterna o para siempre. El teólogo Peter O'Brien, en su gran comentario del libro de Hebreos, enseña que la redención de Cristo en este contexto se refiere al perdón que Cristo logró a favor de los suyos, al rescate de la maldición de la ley, a la liberación del pecado, al rescate del justo juicio de Dios. Yo estoy platicando estas cosas con ustedes y yo sé que ninguno tiene problemas para concluir eso. Ustedes pudieran decir, yo no necesito un comentarista para que me enseñe esas cosas. Fíjate dónde es donde se pone difícil. En que este pasaje enseña. Lo que es difícil captar es que este pasaje enseña que esa redención es eterna. Que esa redención es para siempre. Piénsalo conmigo, mira. El perdón que Cristo Jesús obtuvo o logró a favor de nosotros es eterno. El perdón que Cristo logró es eterno. Es decir, su perdón nunca dejará de existir. Es un perdón que dura para siempre. Él logró para nosotros un rescate eterno del castigo que la ley demanda. Una liberación del pecado eterna. Una salvación eterna del juicio de Dios. Fíjate lo que esto me permite decirte a ti que has puesto tu fe en Cristo. Aquellos de ustedes que de una manera genuina han puesto su fe en Jesucristo, le han entregado sus vidas, han apelado a Él para salvación y se han sujetado a Él como el Señor. Aquellos de ustedes que tienen a Cristo Jesús por Señor y Salvador, fíjate lo que esto significa para ti. Nunca serás condenado por tus pecados, porque Cristo te ha otorgado un perdón eterno. Nunca serás castigado por tu desobediencia a la ley, porque el rescate de la maldición de la ley que Cristo te ha otorgado es eterno. Nunca serás rechazado por tus pecados y nunca tienes por qué ser dominado por ellos, porque el rescate del pecado que Cristo te otorgó es eterno. Si tú estás en Cristo, nunca verás la ira de Dios, porque Cristo la propició, la apaciguó completamente por ti en la cruz. Porque la salvación que Cristo ganó por nosotros es eterna. Eso significa que nunca te vas a perder. Porque Cristo te compró de vuelta para Él para siempre. Nunca va a llegar el día en que Dios no esté a tu favor. Nunca va a llegar el día en que Dios no esté pronto para salvarte y ayudarte a seguir su voluntad para tu vida, porque te ha hecho suyo para siempre. Mira, yo le estoy diciendo estas cosas y sé que bendice sus almas, porque el Evangelio nos bendice, nos conforta. Pero la realidad es que no es sencillo captar esto en toda su magnitud. No es sencillo aventarnos a creer esto como niños.
de una manera inocente, como nos lo dice la palabra. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque vemos la dinámica de nuestra carne y de nuestro pecado todos los días. Y básicamente esa dinámica, esa lucha que hay dentro de nosotros nos lleva a concluir cómo es posible que el Dios Santo esté a mi favor si por más que intento no logro obedecerlo en lo que Él está pidiendo de mí. Y mira, considera esto. Uno de los problemas es que nuestra lucha contra el pecado que está delante de nosotros y que tú y yo experimentamos todos los días, se vuelve más real que el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Lo que sucede es que nosotros estamos más conscientes de nuestras obras que dejan mucho que desear. Y por estar más conscientes de nuestras obras, quitamos nuestros ojos de la gran obra que Cristo hizo por nosotros en ese sacrificio único en el Calvario. Por no decir que la estrategia principal del maligno, ¿qué es? Es acusarnos continuamente. Traer a nuestra memoria continuamente nuestras fallas, nuestras vergüenzas. ¿Para qué? Para que por medio de esa condenación, de esas acusaciones, nuestra fe sea golpeada y de esa manera se estorba nuestro crecimiento espiritual. Para que tú y yo adoremos y sirvamos al Señor de una manera libre y fiel, necesitamos quitar los ojos de nosotros mismos. Necesitamos quitar los ojos de nuestro desempeño y fijar nuestros ojos en Jesús. Fijar nuestra mirada en Cristo y en lo que Él logró en la cruz. Necesitamos fijar firmemente nuestra mente en la verdad. Una buena meta para Año Nuevo. En unos días vamos a estar haciendo como propósitos de Año Nuevo. Quiero sugerirte que una buena meta para Año Nuevo es que tú le pidas al Señor: Señor, ayúdame a todo el año, todos los días, caminar con mis ojos fijos en Cristo y en lo que Él hizo por mí en la cruz. Mira, fijar nuestros ojos en la verdad. Algo que me ayuda a mí en lo personal a captar un poco mejor la gran magnitud del sacrificio de Cristo es entender lo que dice el versículo 12, que se repite vez tras vez en todo el libro de Hebreos, que el sacrificio de Cristo fue hecho una vez para siempre. Te lo voy a volver a leer, versículo 12. Entró al lugar santísimo una vez para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Mira, no es difícil entender cuando venimos a Cristo inicialmente que Cristo por medio de su sacrificio paga y obtiene el perdón de todos nuestros pecados pasados. Venimos a Cristo nosotros, volteamos a ver todas nuestras vergüenzas, todas nuestras fallas, toda nuestra rebeldía, toda nuestra maldad, y creemos que por medio de su sacrificio toda esa vergüenza fue cubierta, toda esa maldad fue borrada. Todos esos pecados fueron perdonados y nosotros nos aventamos a creer esa verdad. ¿Y qué sucede? Esa verdad nos transforma. El problema surge cuando en Cristo nosotros, anhelando glorificar al Señor, nos damos cuenta de que ocasionalmente pecamos y lo deshonramos. Concluimos que aunque Cristo nos perdonó todo lo anterior, como que estos nuevos pecados después de Cristo como que no pueden ser perdonados igual. Ahora concluimos inconscientemente, ahora lo que yo necesito es por medio de mi obediencia, de penitencia,
o de un dolor autoinfligido o de nuestra religiosidad borrar o limpiar nuestra maldad. Pero la Escritura nos dice que Cristo le presentó al Padre un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio para siempre. Es decir, que a través de ese glorioso y único sacrificio, Él pagó toda nuestra desobediencia. No solo la pasada, sino la presente y la futura. Cristo pagó toda nuestra rebeldía. Cristo pagó toda nuestra impureza. Cristo pagó todo nuestro orgullo. Cristo pagó toda nuestra maldad. Literalmente pagó todos nuestros pecados en ese único sacrificio que realizó en la cruz. Es por eso que su redención es eterna. Su redención es eterna. Mira, estaba pensando yo, tú y yo entenderíamos esto más fácilmente si el sacrificio de Cristo se hubiera realizado al final de la historia de la humanidad. Si el Padre hubiera enviado a su Hijo a morir al final de la historia de la humanidad y Cristo ahí en la cruz hubiera pagado el pecado de todos sus escogidos, todos los escogidos que hubiéramos entrado al reino de los cielos, concluiríamos sin problema esto. ¿Por qué estoy aquí? Por el sacrificio que Cristo realizó por mí. ¿Por qué estoy aquí? Porque Él, el sustituto, murió por mí, recibió el castigo que mis pecados merecen, apaciguó la ira que yo desperté por mi rebeldía. Es por eso que yo he sido perdonado, es por eso que el favor de Dios está sobre mi vida y es por eso que yo estoy en el reino de los cielos. No nos daría problema concluir eso, lo entenderíamos más fácil. Algo que ayuda es comprender, hermanos, que Dios no está restringido por el tiempo. Es decir, que sus atributos no están limitados por el tiempo. Piénsalo así. Su omnisciencia no está limitada por el tiempo. Así como Dios conoce con precisión todos los pecados que tú y yo hemos cometido, Él conoce con la misma precisión todos los pecados que vamos a cometer hasta el último día de nuestras vidas. Cristo, cuando se presentó ante el Padre con su propia sangre, pongámoslo así, se presentó como fuera del tiempo. Se presentó como fuera del tiempo. No solo estaba pagando con ese sacrificio los pecados que la humanidad había cometido desde la creación hasta el día de la crucifixión. Si eso hubiera sucedido, tú y yo estaríamos fritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nacimos 2000 años después. Nacimos 2000 años después. El sacrificio de Cristo sería efectivo únicamente para los pecados del pasado. Pero Cristo se presentó ante el Padre y Él apaciguó por medio de su sacrificio todos los pecados cometidos por su pueblo hasta el fin de la historia. Cada uno de ellos, por medio de ese sacrificio, Él, su sangre expió o cubrió los pecados de nuestra vida entera. Vamos a ponerlo así. El creyente, aquel que está en Cristo, está como cubierto con la sangre de Cristo. Y esa expiación, esa cobertura es eterna. Nunca pierde su efecto.
No solo Cristo en la cruz expió todos nuestros pecados, sino todos los pecados de todos sus escogidos en todo el mundo y de toda la historia. Piénsalo así. Cristo en su sacrificio, al derramar su sangre, propició, apaciguó la ira de Dios que todo su pueblo, de toda la historia, produjo por su rebeldía hasta el fin de los tiempos. Así de grande fue el sacrificio del Cristo encarnado. Es por ese sacrificio, hermanos. Es por ese sacrificio. Por eso decimos, tú y yo no nos podemos relacionar con Dios Padre si no es a través de Jesús. Es por ese sacrificio que cuando el Padre nos ve, cuando el Padre te ve, no ve primeramente todas aquellas áreas en donde tú te estás quedando cortos. No ve todas aquellas áreas en donde tú lo has desobedecido y has fracasado. Cuando el Padre te ve, lo que ve es la sangre del sacrificio. Mira, bien rápido. Transpórtate conmigo otra vez ahí al lugar santísimo. Decíamos que cuando aparecía la gloria de Dios, en ese momento el Señor se asentaba ahí en el mercy seat, en el propiciatorio. Y en ese momento Él estaba consciente de dos cosas: la ley y su pueblo que había roto la ley. Y eso despertaba su ira. Lo que sucedía era que la sangre del sacrificio cubría el propiciatorio, cubría la ley. Y lo que el Padre veía era que las demandas de su ley eran satisfechas y por eso perdonaba el pecado y bendecía a su pueblo. ¿Ok? Bueno, cuando el Padre nos ve, a ti y a mí que estamos en Cristo, lo que Él ve no es nuestro desempeño. Lo que Él ve es la sangre derramada de su Hijo. Esa sangre que nos cubre. Y por esa sangre nos perdona y nos favorece. Es por eso que la Biblia dice que Dios siempre está a nuestro favor y que eso nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque su redención es eterna. Nunca tendrá fin. Mira, estamos hablando de cosas que muchos de nosotros entendemos, pero que es difícil captarlas y abrazarlas. Nos da miedo. Déjame decirte esto. Aquellos cristianos que se atreven a creer estas maravillosas noticias experimentan algo. ¿Sabes qué experimentan? Que esa redención eterna como que se empieza a materializar en sus vidas. Experimentan una transformación radical o de raíz, lo que los lleva a adorar y a servir a Dios con gran poder y libertad. El pasaje nos dice que las conciencias de esas personas son purificadas. Son purificadas y por ende sus vidas enteras son transformadas. Citando de nuevo a Peter O'Brien, lo que Peter O'Brien dice cuando el texto habla de conciencias, dice que no solo es nuestra percepción de los mandamientos de Dios y de la obediencia que le debemos, que no solo Hebreos está hablando de eso, sino de sus vidas enteras. Por lo tanto, Hebreos enseña que aquellas personas que crean en el sacrificio expiatorio definitivo de Cristo, sus conciencias son limpiadas. Sus vidas enteras son transformadas. ¿Para qué? Para que sirvan a Dios, lo adoren con libertad. Vamos a verlo. Quiero que lo veas conmigo. Eso está en los últimos dos versículos, versículos
13 y 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas o de obras que guían a la muerte para servir al Dios vivo? Fíjate lo que está diciendo. El autor de Hebreos nos está diciendo, mira, si el sumo sacerdote cuando presentaba la sangre y se encontraba con la gloria de Dios, era purificado superficialmente de manera que no moría en el acto, en que tenía comunión con Dios ahí en el lugar santísimo, si la sangre de los animales lograba eso, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios? ¿Qué es lo que hace esa sangre? Purificará nuestra conciencia. Es decir, la sangre de Cristo, cuando tú confías y te entregas a Él, lo que hace ese sacrificio es que santifica tu conciencia, la purifica. De manera que tú aprendes a verte de una manera totalmente diferente. Ya no te definen tus pecados. ¿Quién te define? El sacrificio de Cristo. ¿Qué eres ahora? Eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios que cuenta con el favor de Dios. Un favor que nunca se va a ir, que siempre va a estar sobre ti. ¿Por qué? Porque Cristo murió una vez para siempre, y por medio de ese sacrificio aseguró la redención eterna de cada uno de sus escogidos. Y cuando la conciencia del creyente es purificada, como dice Peter O'Brien, la vida entera de esa persona es transformada. De raíz viene el cambio, de adentro hacia afuera. La religiosidad es de afuera hacia adentro. El evangelio es de adentro hacia afuera. Nos purifica, nos sana, nos transforma, nos salva, nos libera. Y por medio de esa obra, tú y yo podemos, ¿qué dice el pasaje? Servir al Dios vivo. Servir al Dios vivo. La palabra servir en el contexto que estamos viendo, ¿cuál es? Es el contexto del culto, el contexto de la adoración a Dios. Es decir, aquellos que están en Cristo, que han experimentado el poder del evangelio, son liberados y ahora pueden vivir para adorar a Dios, para servirlo con sus vidas enteras. Yo quiero invitarte, yo quiero apelar a ti y animarte a que te atrevas a creer que Cristo, por medio de su sangre, aseguró tu eterna redención. Quiero invitarte a que este siguiente año tú te apoyes en esa verdad, que tú fundamentes tu vida en esa verdad. Pongámoslo así, que le apuestes todo a esa verdad. Lo que va a suceder si tú fundamentas tu vida en eso que Cristo logró, aseguró, obtuvo por nosotros en la cruz, es que vas a experimentar el poder liberador y transformador del evangelio. Y el resultado no solo es que vivirás en paz con una limpia conciencia. El resultado no solo es que vas a ver a Dios de una manera
correcta. Lo vas a ver como tu Padre que está a tu favor. No solo eso, sino que tu fe va a ser energizada y vas a poder servir a Dios. Servir al único Dios verdadero, con poder y libertad y gozo. Y Él va a ser agradado y va a recibir toda la gloria. Amén. Vamos a orar.